En primer lugar, tenemos que el tema de la escritura científica e investigativa es un asunto para el cual generalmente a los estudiantes en su momento no nos preparan, tanto en pregrado como en posgrados, maestrías y doctorados, porque hay la creencia de que ya venimos con esa formación a partir de los niveles previos. Y resulta que cuando ingresamos a la universidad por primera vez o comenzamos a hacer un posgrado, nos enfrentamos a exigencias discursivas en términos de escritura por las cuales no hemos pasado nunca y que no hacen parte de esos niveles previos. Por ejemplo, escribir un artículo científico es algo que solo sucede cuando yo he estado como investigador en un proyecto de investigación durante un año y medio o 2 años y reporto los resultados de ese proceso investigativo en algo que se llama artículo científico, que tiene varias modalidades y tipologías de artículos como tal. Lo mismo sucede con la escritura de las tesis de maestría y de doctorado e incluso de pregrado. Nos enfrentamos a esa exigencia solamente cuando estamos frente a ella, no hay una preparación previa. A lo sumo los cursos de español o de lengua escrita o competencias comunicativas que se ocupan de asuntos genéricos en términos de escritura, gramática, sintaxis, ortografía, estructura de párrafos, modos discursivos, argumentar, describir, narrar, pero eso debería ser transversal a la hora de enseñar a leer y a escribir las ciencias. Hoy en día se habla de un enfoque para la enseñanza de la escritura académica e investigativa denominado análisis de género textual, o enfoque de movidas y pasos, moves and steps, por su traducción y la tradición que viene desde Inglaterra en este tipo de análisis, que es lo que hemos presentado acá en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cuál es la recomendación fundamental? Comprender que cualquier tipo de texto académico e investigativo tiene unas estructuras que son propias de ese texto, porque un género textual se denomina como tal de acuerdo con la función cultural que cumple. Por ejemplo, un artículo de investigación tiene como tarea social divulgar nuevo conocimiento, darlo a conocer, comunicarlo. Y con base en esa función, ese género se estructura usualmente en términos de título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Hay muchas otras estructuras, pero esa es una de las más prototípicas y utilizadas. También comprender que cuando estemos escribiendo cualquier tipo de texto académico e investigativo, la revisión de ese texto, en términos de su calidad lingüística, la corrección, forman parte del proceso de escritura, es decir, no son actividades marginales o poco importantes, hacen parte del proceso de escritura. En los textos investigativos, la evaluación es también una importante prolongación del proceso científico. Y tenemos, entre muchos otros temas, finalmente, el asunto interesantísimo de la intertextualidad, que algunos conocemos como citación. La intertextualidad se refiere a la copresencia de dos textos o a la presencia de un texto en otro, cuya evidencia más explícita es la citación directa o indirecta, independiente de las normas que utilicemos, APA, Vancouver, ICONTEC, MLA, etc. ¿Cuál es la recomendación allí? Siempre que estemos haciendo nuestro ejercicio de lectura para escribir, manejemos fichas bibliográficas de lectura para consignar en ellas toda la información de la fuente y nuestras citas directas, indirectas, parafraseos, etc. Porque con eso vamos a evitar de pronto incurrir en plagio por un manejo poco técnico de la intertextualidad y de la citación. Y tener los manuales, si es la APA o es el ICONTEC o MLA, a la mano para poder consultar los casos más frecuentes en términos de referenciación, cuál es la estructura de la referencia de un libro, si es electrónico entonces cómo va la información de la URL, si es una revista física, electrónica, un artículo de periódico, una ponencia, una información de un evento, de un congreso, de un simposio, cómo cito yo una entrevista, un podcast, un audio en general, un programa de televisión, cómo cito una base de datos, cómo cito un sitio web, por ejemplo. Es decir, todas las fuentes de información tienen unas estructuras propias para ser referenciadas y citadas independiente de
el sistema de normalización que estemos utilizando. Lo otro, recomendación muy importante que hemos discutido, es que leer y escribir son dos actividades que ocurren simultáneamente. Siempre que leamos debemos estar en la actividad de escritura, recreando e interpretando y apropiándonos de esa lectura precisamente. Y hay otra actividad que es muy vinculada e interdependiente, por supuesto, a la actividad de leer y de escribir, y es publicar. Como estudiantes, como investigadores, debemos buscar los mejores escenarios de publicación para nuestros trabajos. Se trata de lanzar la palabra académica al mundo, para que el mundo nos dé una respuesta sobre eso que estamos intentando comprender a través del lenguaje. Y allí surge una reflexión que hemos analizado acá en la Universidad Sergio Arboleda, en los talleres de escribir para publicar, y es que el lenguaje es la condición de todo saber.